Ok, vamos a ver más sobre von Liebenfels. Lance von Liebenfels. 19 de julio de 1874, 22 de abril de 1954. Fue un ocultista austríaco, antiguo monje cisterciense y fundador del movimiento ariosofiano. El término ariosofía, que significa sabiduría sobre los arios, fue acuñado por primera vez por Lance von Liebenfels en 1915 y se convirtió en la etiqueta de su doctrina en los años 20. El término ariosofía se utiliza de forma genérica para describir las teorías arioesotéricas de un subconjunto del Völkische Bewegung. Este uso más amplio de la palabra es retrospectivo y no estaba generalmente presente entre los propios esoteristas. Lance von Liebenfels fue amigo de su alumno Guido von List y ayudó a fundar la Guido von List Gesellschaft, Sociedad Guido von List, en 1905, y en 1907 fundó el Ordo Novi Templi, Orden de los Nuevos Templarios. Publicó la revista Ostara, Briefbücherei der Blonde und Mannesrechtler, desde 1905 hasta 1930. Breve biografía. Liebenfels nació el 19 de julio de 1874 en el distrito de Penzing de Viena, en lo que entonces era Austria-Hungría, hijo del maestro Johann Lance y su esposa Katarina, de soltera Hoffenreich. Sus padres eran de clase media y los antepasados de su padre habían sido burgueses en Viena desde principios del siglo XVIII. Lance se convirtió en monje de la orden cisterciense en 1893, adoptando el nombre de Georg y residiendo en el monasterio de Heiligen Kraus. Véase a la derecha. O sea, este era el monasterio donde él vivía, ¿no? En 1894 afirmó haberse iluminado tras encontrar la lápida de un caballero templario y comenzó a desarrollar sus teorías sobre el arianismo rubio y las razas inferiores. Abandonó el monasterio en 1899. Con Lance alegó que esto se debía a un creciente nerviosismo. Cuando el joven Adolf Hitler se convirtió en estudiante en la abadía de Lambach, en Austria, el abad de Lambach, el padre Hagen, ya había fallecido, pero las esvásticas que ordenó tallar aún decoraban el santuario de la abadía. Mientras el joven Adolf era alumno y corista en la abadía, el monje cisterciense llamado Adolf Joseph Lance, Liebenfels, se alojó en Lambach. O sea, Liebenfels y Hitler se conocieron. ¡Wow! Y ahí está la esvástica que... 1869. Permaneció varias semanas trabajando en la biblioteca del monasterio, investigando y estudiando a fondo los papeles personales de Hagen. Los monjes afirman que durante su investigación evidenció signos de gran agitación, como la de una persona que ha hecho un gran descubrimiento. Tras su visita a la abadía, Lance regresó a Viena, donde al año siguiente, en 1900, fundó la Orden de los Nuevos Templarios, izando una bandera con una esvástica sobre el castillo templario que eligió como centro de la orden. Por tanto, nos queda la tentadora cuestión de si el joven Adolf Hitler y Liebenfels se conocieron alguna vez durante este periodo, y si existe alguna conexión entre las esvásticas de Hagen, la presencia de Hitler en Lambach y el uso posterior, tanto por Hitler como por Liebenfels, de la esvástica. Interesante. Hitler fila... Ok. Este de aquí es Hitler, ¿no? El de atrás, segundo por la derecha, atrás del todo. Bueno. En 1903, von Liebenfels publicó un extenso artículo bajo el título latino Anthropozoon Biblicum, el hombre animal bíblico, en una revista de estudios bíblicos editada por Moritz Altschuler, un admirador judío de Guido von List. Bueno, sí, eso he leído también, que había varios judíos en los primeros años, o sea, judíos que eran, o sea, judíos antisemitas, ¿no? Por ejemplo, un tal... ¿Cómo se llamaba el tipo este? Arthur Trevich es otro judío que estaba en todos estos grupitos que eran, o sea, judíos antisemitas, ¿no? Arthur Trevich fue un escritor y teorista racial austríaco, conocido por ser un antisemita de origen judío. Fue influyente en las épocas tempranas de la rama austríaca del partido nazi.
Bueno, ok. El autor... Vaya, hombre. José Cruz, ¡wey! ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Antisemita de origen juden como hoy. Bueno, pues son judíos que son de los pocos judíos que han visto la verdad, ¿no? Que... Ok, el autor realizó un estudio comparativo de las culturas del Antiguo Oriente Próximo en el que detectó evidencias en iconografía, véase a la izquierda, y en literatura que parecía apuntar a la supervivencia continua hasta tiempos históricos antiguos de homínidos hombres simio, similares a los hombres enanos neandertales conocidos por restos fósiles en Europa, o al Pithecanthropus, ahora llamado Homo erectus de Java. Además, Lance analizó sistemáticamente el Antiguo Testamento a la luz de su hipótesis, identificando e interpretando referencias codificadas a los hombres simio que corroboraban una práctica ilícita de cruce entre humanos y especies inferiores en la antigüedad. En 1905 amplió estas investigaciones en una declaración doctrinal fundamental titulado Theozoologia oder die Kunde von den Sodoms Afriken und dem Götter Elektron. Teozoología o la ciencia de los Apelings sodomitas y el electrón divino. Okay. Que bueno, eso de los hombres simio y todo este rollo, leía una teoría, como la IDF, sí. Bueno, leí una teoría pues, que se dice que la humanidad no surgió en África, que en realidad surgió en Europa y que la raza negra en realidad es la mezcla de pues estos hombres primitivos que venían de Europa con un homínido más atrasado que vivía en África, ¿no? Y bueno, hay estudios hechos y tal, ¿no? O sea, es una hipótesis que algunos científicos y tal han presentado, ¿no? Pero, claro, no es popular hoy en día, ¿no? A diferencia de la teoría oficial, ¿no? Que es, pues, que todos salimos de África y tal, y que luego se fueron apareciendo diferentes razas y todo este rollo, ¿no? Pero ¿quién se va a culear un simio? Pues no sé. Pues hay gente que se culea a perros, y ¿me entiendes? O sea, hay mujeres que se lo hacen con perros y eh, y hay hombres que se lo hacen con cabras y tal, o sea, ¿y por qué no un simio? Oye, un simio tiene dos piernas y dos brazos, por lo menos es más parecido, es más cercano a un humano que un perro o una cabra. No salimos de África, esto está claro. Bueno, quizás algunos sí, pero no todos, como lo quieren pintar, ¿no? Ok. Bueno, en Indonesia encontraron un burdel de monos, ¿no? Que era... Tenían ahí, o sea, hembras de orangután, ¿no? Que les habían puesto vestido de mujer, les habían puesto pintalabios y todo. Y había tipos que pagaban para folarse a un orangután. ¿Te lo creas o no? ¿En serio? O sea, sí, hay gente que se lo hacen con simios, o sea.
Claro, si se dejan dar por perros, pues ¿por qué no un simio? Ok, afirmó que los pueblos ayos se originaban en entidades interestelares, no extraterrestres, denominados Teozoa, de hecho, aeones gnósticos, mientras que las razas inferiores, Chandals, eran resultado del cruce entre humanos y hombres simio. Bueno, en eso puede haber algo de verdad, ¿no? Porque si tú te fijas, la raza blanca como que no encaja en este planeta, ¿no? O sea, alguien que es como yo, ¿no? Si yo me pongo desnudo debajo del sol, incluso aquí en el norte de Europa, aunque sea, bueno, en invierno hace frío, ¿no? Pero aunque no sea en lo más caliente del verano, o sea, me voy a quemar y tal, ¿no? O sea, desde el punto de vista evolutivo no tiene sentido, ¿no? O sea, sin embargo, bueno, se dice, ¿no? Tengo por ahí otro artículo. A ver, no, esto no es lo que yo quería. Ah, qué raro. Bueno, ahí está. Que no lo vamos a leer para no perder mucho tiempo. La vida en Marte fue erradicada por una guerra nuclear, dice un experto. Los extraterrestres de Marte fueron exterminados por una guerra nuclear, según un físico. Que bueno, si tú te fijas, ¿no? O sea, Marte está más alejado del Sol que la Tierra, entonces ese color de piel claro sí tendría sentido, ¿no? Además se dice que el ciclo circadiano de la raza blanca o algo así no es el mismo que del resto de humanos y animales, ¿no? Entonces sí podría haber algo de verdad de que los blancos vinieran de otro planeta y las otras razas fueran originales de aquí de la Tierra, ¿no? Lo cual no explica cómo es que son compatibles el uno con el otro. O sea, ¿por qué cuando un hombre blanco se lo hace con una mujer negra sale un mestizo o al revés? ¿No? Aunque bueno, hay gente que dice que toda la raza humana fue alguna clase de creación genética, ¿no? Artificial. Y bueno, volviendo a lo de Marte, o sea, si eso fuera verdad, si hubiera habido una guerra nuclear en Marte y tal, ¿no? ¿Y qué tal si algunos de los... Pues claro, ninguna guerra mata a 100% de la gente, o sea, siempre queda alguien, o sea, ¿y qué tal si algunos de los supervivientes pudieron llegar a la Tierra? ¿No? Entonces, pues bueno, son diferentes hipótesis, ¿no? Está el mundo perdido. Con las monitas. Sí, bueno, eso, pues, los indonesios, ¿no? Que bueno, o sea, ese es el rollo raro del Islam, ¿no? O sea, tú puedes tener varias mujeres siempre que puedas mantenerlas, ¿no? Pero olvídate de tener un ligue por ahí, una novia o no, o sea, bueno, en los países ahora más liberales, o sea, Turquía y tal, quizás sí, pero incluso allí está más complicado, ¿no? Si quieres sexo, pues tienes que negociar con el padre, pagar la dote, todo el procedimiento raro este. Um, Aunque bueno, algunos países sí hay prostitutas, hay prostitución y tal, ¿no? Sin embargo, los países más Arabia Saudita y tal, fíjate, o sea, hay un pequeño contingente de prostitutas occidentales para que se las folle, pues,
el príncipe, el jeque, el no sé qué y algún que otro diplomático o empresario expatriado occidental, pero si tú eres eh, Pepe el barrendero o Abdel el que limpia no sé qué, olvídate, ¿no? Entonces, pues claro, aparte pasa una cosa, como todo en el Islam, como todos los ricos acumulan 2, 3, 4 o a veces incluso más mujeres, los más pobres quedan solteros, ¿no? Y eso lo que provoca, pues es, por una parte, un homosexualismo rampante y por otra parte, pues que algunos pues se lo hagan con monos, con cabras, ¿no? Eh, que bueno, yo conocí a un etíope, ¿no? Que, que vivía, no sé si aún vive aquí o si ya se murió o qué le pasó, pero yo conocía, vivía aquí en Holanda y él de camino aquí había pasado por Arabia Saudita y él me decía que esa gente son peores que aquí en Holanda, o sea, todos se lo hacen unos con otros, o sea que por lo menos aquí en Europa no somos hipócritas sobre el tema. Dice, bueno, sí, quieres ser maricón, pues sí, fóllate a otro tío, búscate la vida a mí, ¿qué me cuentas? Ahí, o sea, eh, si eres un marica de 3 al cuarto de la calle, pues te cortan la cabeza, por lo menos si te pillan. Que bueno, eso no es tan... O sea, en casos muy, o sea, que seas multireincidente y tal, sí, te cortan la cabeza, pero si solo te han pillado una vez y tal, pues solo vas a la cárcel, ¿no? Pero que bueno, o sea, sobre el papel está prohibido, ¿no? Pero que todos se lo hacen unos con otros y tal. Qué locura, claro, por eso Dios quiere exterminarnos. Puede ser. Una bien maquillada mejor que muchos travelos. Pero en el norte de Europa el sol es fuerte, Tomás, muy fuerte. Um, en verano sí, pero en España es más fuerte, ¿eh? España es más fuerte. Lo de Marte sí lo escuché, pero no sé un físico. Bueno, ahí dejé el link, si eso léanlo, no sé. Gabriel Silva, sí, lo he tenido aquí varias veces. Él tiene una empresa que fabrica pirámides y tal, sí, sí. Está interesante lo que dice. Bueno, escuché que el gen blanco es recesivo, así que en mestizaje el gen blanco se va perdiendo, solo pasa a esa raza. Sí, sí, ahora me caso con una negra y tenemos hijos, pues hay 50% de posibilidades que salga mestizo, 25% de posibilidades que salga negro y 25% de posibilidades que salga blanco. Por eso a veces en parejas así birraciales, ¿no? De dos razas, salen hijos de diferentes colores, ¿no? Que bueno, por eso también los blancos van desapareciendo, ¿no? En 1900 en 1900 el 25% de la población del mundo eran blancos. Ahora son el 8% y bajando y se dice que para el 2100 seríamos entre el 1 y el 2% de la población, ¿no? Que bueno, no solo porque se irán mezclando, sino porque, o sea, el grupo de los negros van creciendo, ¿no? O sea, nos vamos hacia un mundo negro y musulmán, porque eh, el Islam será la religión más mayoritaria y los negros serán la raza más grande porque son los únicos países que todavía tienen 6, 7 hijos, ¿no? Mientras los blancos, los asiáticos, bueno, América Latina, Asia y tal, tienen ahí pues 2 hijos, cada país, y aquí en Europa 1 o ninguno. Son unos hipócritas los moros, bastante, bastante. Aquí somos hombres maltratadores, agresores, culpables de antemano condenados al suicidio. ¿En España? ¿Quieres decir? Claro. ¿No ves que eso es masculinidad tóxica, brother? Tienes que deconstruirte, aceptar tu lado femenino. Tienes que aceptar tu lado femenino y entonces deconstruirte para poderte construir en una masculinidad más positiva y entonces aceptas tu lado gay, ¿no? Te la deja, te la dejas meter por un negrata, ¿no? Y te vistes de tía, ¿no? Y entonces pues ya eres más cercano a lo que ellos quieren. No, por ahí va la cosa, por ahí va la cosa. Ay, buenas noches.
Andrea Castillo, bienvenida. Saludos a Uruguay. Pero te dejas ser gallo. ¿Dónde? ¿En Europa? En Europa sí, aquí todo vale. Tuve varios con Gabriel Silva. Tuve uno sobre las pirámides, otro sobre... bueno, tuve diferentes temas. Tuve diferentes temas. Por ahí estarán los... Ok, seguimos. Afirmó que los pueblos arios... Ah, no, bueno, eso ya lo leí. Los efectos de la mezcla racial, cruce racial, causaron la atrofia de poderes paranormales heredados de los dioses, pero estos podían restaurarse mediante la selección de linajes arios puros. Que bueno, esto no sé si será leyenda también, pero muchos de estos grupos decían que los arios y los atlantes eran los mismos, o que por lo menos los arios eran descendientes de los atlantes, y que los atlantes eran la polla, o sea, que tenían telepatía, telequinesia, que podían, tenían poderes paranormales, que no sé qué, que bueno, no sé cuánto de esto será real, pero eso se dice hasta el día de hoy. La mezcla de géneros del latín miscere, mezclar, y género tipo es la mezcla de diferentes grupos raciales a través del matrimonio, la convivencia, las relaciones sexuales o la procreación. El término mestizaje se ha utilizado desde el siglo XIX para referirse al matrimonio interracial y a las relaciones sexuales interraciales, y más generalmente al proceso de la mezcla genética. El concepto de mestizaje está ligado a los conceptos de diferencia racial. Que bueno, o sea, mestizaje ha habido desde siempre, ¿no? O sea, un ejemplo, pues bueno, en España, pues lo que hoy es América Latina es un ejemplo claro de mestizaje, ¿no? O sea, pues hay unos cuantos criollos que son más blanquitos, ¿no? O sea, pero, bueno, quizá Argentina, Uruguay sí son países blancos, ¿no? Pero, o sea, si te vas a Perú, te vas a Bolivia, te vas a Ecuador, te vas a los demás países de América Latina, pues son una mezcla, ¿no? O sea, la, la raza, ¿cómo lo decía? La raza cósmica de Vasconcelos o algo así. Pero, bueno, ahora los hispanistas quieren vender de que el imperio español era multicultural, de que ahí todos vivían juntitos, que eso era un imperio multicultural, multiculti, chachipiruli, todo guay, ¿no? Pero la realidad es que ese mestizaje venía más de relaciones extramatrimoniales, ¿no? Pero las autoridades no promocionaban este mestizaje como se hace hoy en Europa. Lo que pasa que, bueno, al final, como ya se hizo tan común esas relaciones de concubinaje y todo ese rollo, pues que la iglesia dijo, pues, oye, bueno, vas a follarte a esta mujer, india, lo que sea, pues por lo menos cásate con ella. Pero, o sea, el imperio español lo que intentó fue al revés, mantener las razas separadas. Lo que pasa que, bueno, como había al principio pocas mujeres españolas fueron ahí, eran casi todo hombres, pues era inevitable la mezcla. Pero bueno, o sea, a lo que voy es que mestizaje ha habido siempre, ¿no? Pero ahora nos lo intentan meter con calzador, ¿no? Incluso el hijo puta este judío del Sarkozy, que para algunos de la derecha es como un héroe, un patriota francés o alguna mierda así, tiene un discurso por ahí que decía que su objetivo era el mestizaje, que había que tomar medidas para que Europa fuera mestiza y que si los europeos no queríamos, que él iba a tomar medidas drásticas para que Europa fuera mestiza y todo este rollo, ¿no? O sea, este tío, o sea, y eso es la derecha que se supone que son mejor, por lo menos la izquierda, por lo menos la izquierda no son hipócritas sobre esta mierda, ¿no? O sea, te dicen, bueno, nosotros sí, o sea, nosotros multiculti y todo este rollo, ¿no?
Pero la derecha, o sea, te venden una cosa y luego hacen otra. Lo que pasa que, bueno, ahí a Sarkozy se le fue la castaña un poco, ¿no? Sí, ahora lo han soltado de la cárcel, incluso, como Isabel Peralta, la tía del núcleo nacional, que muy eslava no se va. Es que Isabel Peralta no es eslava, Isabel Peralta es hispana, o sea, es española. O sea, ¿por qué va a ser eslava? Los eslavos son los de Rusia, los de Bulgaria, los países de Europa del Este. Al oeste de América son rasgos asiáticos claramente. Claro, es que vienen de Asia, que bueno, lo del estrecho de Bering, naturalmente, pues es verdad, o sea, seguramente fue así, pero se dice que ahora están encontrando eh, restos de embarcaciones y tal, ¿no? Que dan indicios de que lo del estrecho de Bering no fue la... Que bueno, hice un vídeo aquí, todo, los primeros americanos que llegaron en barco o algo así, ¿no? O sea, han encontrado restos de embarcaciones y tal que son claramente iguales que embarcaciones de la misma época en Asia, ¿no? Lo que da a pensar que hubo varias, o sea, la gente que llegó caminando a través del estrecho de Bering no fueron la única oleada migratoria de Asia hacia América. Hubo otras oleadas que llegaron en barco desde donde fuera en, uh, en Asia, ¿no? Igual que, ahí está, los primeros americanos que llegaron en barco desde Asia. Igual que los polinesios, se sabe que fueron gente que migraron desde lugares como Taiwán a las islas del Pacífico. Claro, un eslavo no es un latino. Ella es latina. O más que latina es hispana, pero bueno. Zelensky el Juden tiene menos de eslavo que yo, claro. Aquí en Uruguay no hay casi descendientes de indígenas, más que nada predominan los italianos, españoles y portugueses. Bueno, muchas familias judías también. Sí, tengo entendido que el que fue uno de los primeros presidentes de Uruguay ordenó que se exterminaran los últimos indios que quedaban. Que bueno, curiosamente en Argentina y Chile hicieron algo parecido, ¿no? Pero que bueno, luego se dice de que si los españoles exterminaron y tal, y luego los libertadores, entre comillas, liberaron tantos o más como que los españoles. De hecho, o sea, los españoles no tenían un programa de exterminar a los indios por sistema. O sea, los que se murieron, pues yo qué sé, de enfermedades, de maltrato laboral, de lo que sea, ¿no? Pero no los mataban solo por ser indios, como si hicieron bueno, los ingleses lo hicieron, pero más que los ingleses, o sea, los estadounidenses, los estadounidenses, siendo Estados Unidos ya un país independiente, mataron incluso a más indios que los ingleses cuando era colonia inglesa. Es más, bajo la colonización británica, un indio, siempre que se convirtiera al cristianismo, aprendiera inglés y todo este rollo, no había problema para que un indio pudiera acceder a la nacionalidad británica. En cambio, bajo ya el gobierno Estados Unidos independiente, pocos años después sacaron una ley que decía que la nacionalidad estadounidense era solo para blancos. Que bueno, luego lo cambiaron, pero, o sea, durante casi 100 años fue así. Para ser estadounidense tenías que ser blanco. Sarkozy otro J, sí. Las dos alas del mismo avión. Nuestra república fundada con valores masónicos. Como todas las repúblicas de Hispanoamérica y otras repúblicas, como la República Francesa, etcétera. Pero no se ve Blanca Isabel Peralta, parece más de Sudamérica. Podría pasar por sudamericana, sí, pero bueno, no sé. Así es, aquí la cuna jesuita de Durango, su calle emblemática, Avenida Montevideo. José los... No, los españoles
Todavía quedan indígenas en Argentina, se los tiene muy maltratados. El traidor de Rivera en la batalla de Sal, si puedes. Los indígenas lo pasaron peor que nunca después de las independencias, claro. Pero hoy en Yanquilandia los indígenas tienen reservas, casinos, etcétera. Sí, sí, o sea, y bueno, de hecho, en esas reservas hasta el gas es más barato, la electricidad es más barato y rollos así. Y una reserva india solo tiene que obedecer a la ley federal, no la ley del Estado. Siempre que seas una tribu reconocida por el gobierno de Estados Unidos. En Argentina hay sangre de todas las partes de Europa. Bueno. Liebenfels, como ya se había afirmado, sostenía que la raza aria fue creación de los eones, habiendo descendido directamente del cielo. Se consideraba que otras formas humanoides, chimpancés y otros grandes simios, creaciones de un dios menor, el demiurgo, se cruzaron con los arios en un pasado lejano, dando lugar a los diversos Untermenschen que aún existían, o no, como en el caso de los neandertales, siendo los judíos los más desarrollados y los polinesios y los negros en el extremo inferior de la escala. Los arios tienen un par de cromosomas menos que otros simios, mientras que los cromosomas simios 2 y 4 se fusionan en un cromosoma grande que contiene restos del centrómero y telómeros de los ancestros 2 y 4. Tener diferentes números de cromosomas no supone una barrera para la hibridación. Desajustes similares son relativamente comunes en especies existentes, un fenómeno conocido como polimorfismo cromosómico. Las investigaciones actuales sobre la evolución humana tienden a confirmar que en algunos casos la actividad sexual interespecie pudo haber sido una parte clave de la evolución humana. ¿Qué les había dicho antes? O sea, ahí lo tienen, ¿no? Lo que les había dicho antes, ¿no? Así es, hasta tienen su policía y ahí no entra nadie. O sea, sí puedes entrar a jugar al casino o incluso puedes pasear por ahí si te da la gana, pero te tienes que atender a sus leyes. A lo largo de la historia registrada ha habido una continuación de la mezcla entre los arios y los chandals Untermenschen, lo que resultó en la dilución gradual de la pureza de la raza aria. Como resultado, en los siglos XIX y XX prácticamente no hubo arios puros. Esta teoría simboliza el Bunewafspiel Parsifal de Wagner. La evidencia para Liebenfels era claramente evidente en el declive de las sociedades occidentales y particularmente de habla alemana, reflejado en la política, las bellas artes, la música, la arquitectura, la moralidad pública y todos los aspectos de la vida moderna. Por suerte que él vivía en aquella época, que se levanta de la tumba y ve cómo es ahora y flipa el tío. Le da un disgusto que se vuelve a la tumba el tío. O sea, si en 1900 ya le parecía malo, imagínate ahora. Hostia. Ve la Alemania de ahora y flipa el tío. Y flipa. De ahí la necesidad de lo que más tarde se denominó Rassenhigiene. El eugenista alemán Alfred Plotz introdujo el término Rassenhigiene en su Grundlinien einer Rassenhygiene en 1895. Inicialmente, Rassenhigiene se preocupaba más por la disminución de la natalidad en Alemania y el creciente número de personas con enfermedades mentales y discapacidades que por la cuestión judía y la desnordificación Entnordnung, que llegarían a dominar la Rassenhigiene en Alemania desde los años 20 hasta la Segunda Guerra Mundial. El modelo para la actitud del Tercer Reich hacia otras razas fue escrito por Erwin Bauer, Fritz Lenz y Eugen Fischer y publicado bajo el título Menschliche Erblehre Theorie und Rassenhygiene en 1936. Además, actuando sobre preocupaciones eugenésicas sobre los efectos del alcohol, el tabaco y la sífilis, el Tercer Reich patrocinó investigaciones, emprendió campañas de educación pública y promulgó leyes que en conjunto buscaban eliminar venenos genéticos vinculados a los defectos congénitos y daños genéticos a generaciones posteriores. Bueno, eso de la desnordificación, o sea, ese sí que se está revolcando. Claro, que en paz descanse. Eso de la desnordificación en otros artículos y tal, yo lo he leído, ¿no? Y se dice que en los siglos, o sea, siglo XVI, XVII, XVIII, los alemanes eran más rubios que ahora, ¿no? Que luego, por haber estado pues en contacto pues con el este de Europa y con el sur de Europa y demás, pues que bueno, yo estuve en Alemania hace un año así, o sea, y sí, había gente rubia, pero de hecho hay más rubios aquí en Holanda que hay en Alemania, bueno, de los que son blancos por lo menos, ¿no?
Pero sí, lo de la desnordificación parece que es real, ¿no? En esencia, el Rasenhigiene se concibió como la regeneración de la raza aria que se lograría principalmente mediante la estricta implementación de la eugenesia. El objetivo del Liebenfels era que la sociedad volviera a una vida sana, fuerte y hermosa, y que la raza aria nórdica recuperara su pureza mediante la reproducción selectiva conforme a la teoría darwiniana. La raza en higiene era una teoría que decía que ciertos individuos debían poder procrear y otros no, con el propósito expreso de promover ciertas características consideradas particularmente deseables. Se afirmaba que la raza creaba la cultura y que la mezcla impura conducía al caos. La higiene racial estuvo históricamente ligada a las nociones tradicionales de la salud pública, pero normalmente con un mayor énfasis en la herencia. Francis Galton comenzó a trabajar en 1869 para encontrar una ciencia estadística de la herencia que creía que podría fomentar el cuidado voluntario en la selección de parejas. Y en 1883 introdujo el término eugenesia para este tema, pero a principios del siglo XX un movimiento eugenésico adoptó ideas de la genética mendeliana y promovió la higiene Rasen para evitar que quienes no eran aptos tuvieran descendencia. En el mismo año en que Lanz publicó Theosologie oder die Kunde van den Sodoms Afflingen den Gotter Elektron, comenzó la publicación de la revista Ostara, llamada así por la diosa germánica pagana de la primavera, para promover su visión de la pureza racial. Véase más abajo. Ese mismo año publicó un artículo titulado Biblia Antropozón, en el que argumentaba que en un grupo había dos humanidades bastante distintas. Por un lado, encontramos a los hijos de los dioses. Teozoa, creaciones de los eones gnósticos, véase a la izquierda, y por el otro lado los hijos de los hombres, Antropozoa, creaciones del dios menor, el demiurgo. Los primeros fueron los arios, con una espiritualidad pura. Otras razas surgieron de la evolución biológica de los animales. Así que Liebenfels explicó la caída de la raza aria como un acto de mestizaje. En la raíz de esta caída, la raza aria perdió sus poderes divinos y habilidades paranormales como la telepatía o la clarividencia, y perdió su visión mística del universo y de los poderes. Estas cualidades, debilitadas, sin embargo, se limitaron entonces a unos pocos descendientes de los arios. Así, Liebenfels concluyó que recuperar la pureza racial aria equivaldría a recuperar la naturaleza espiritual de los arios originales. Esto se expuso en Teosofía y dioses asirios en 1907. Liebenfels afirmó que la Atlántida, el continente ario original, estaba dividida en especies puras y bestiales, haciendo eco de Blavatsky en Die Geheimlehre. Liebenfels afirmó: el error fatal de la quinta raíz de la raza aria fue que se mezclaron repetidamente con los descendientes de los simios. Que bueno, Blavatsky creo que tenía otra idea, pero era similar. Lo único que ella el desarrollo no lo consideraba en términos de pureza racial, lo consideraba en términos espirituales, ¿no? Entonces ella creía que los seres más elevados, los más espirituales, eran los hindúes, los indios, y los más inferiores eran los judíos, ¿no? Sin embargo, para Liebenfels los más superiores eran los germánicos. Lo que pasa es que Liebenfels lo veía en términos raciales y Blavatsky lo veía en términos espirituales. El error fatal de la quinta raíz de la raza aria fue que se mezclaron repetidamente con los descendientes de los simios. De este modo, la consecuencia de tal comportamiento resultó en la institucionalización de cultos satánicos y creó numerosas razas mixtas de Untermenschen, amenazando la autoridad sagrada de los arios. El error original de hombres dioses era similar al encontrado en Génesis 6, cuando los hijos de Dios bajan a la tierra y se aparean con las hijas de los hombres. El interés de Liebenfels por los últimos descubrimientos, como los rayos X, la radiactividad y la radio, le llevó a desarrollar una teología científica en la que los dioses eones gnósticos representaban la forma de vida más elevada y poseían poderes eléctricos especiales localizados en las glándulas pineal e hipofisaria, que posteriormente se atrofiaban. Esta regresión o reversión surgió de la unión de bestias y Untermenschen con los dioses arios. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina en el cerebro de los vertebrados. Produce melatonina.
una hormona derivada de la serotonina que afecta la modulación de los patrones de sueño. Su forma se asemeja a una pequeña piña de pino y de ahí su nombre. Y se encuentra en el epitálamo, cerca del centro del cerebro entre los dos hemisferios. La filosofía oculta se refiere al pineal como el tercer ojo inferior necesario para el despertar místico o la iluminación. La percepción clarividente y los estados superiores de conciencia. Esta idea fue especialmente expuesta por Madame Blavatsky en Die Geheimlehre. Que bueno, este símbolo es el... Este símbolo es el de la teosofía, ¿no? O sea, aunque hay otras variaciones, ¿no? O sea, la estrella de David con la esvástica dentro. Que bueno, no sé cómo se le ocurrió ese símbolo, pero ok. El Reich oculto y la raza. El 25 de diciembre de 1907, Liebenfels fundó el New Templar Orden, Orden de los Nuevos Templarios, la que hemos hablado antes, ¿no? Una asociación mística con sede en Burg-Werfenstein, véase a la, o sea, es este lugar, ¿no? Está bonito. Está bonito. Un castillo en Alta Austria con vistas al río Danubio. Su objetivo declarado era armonizar la ciencia, el arte y la religión sobre la base de la conciencia racial. Los rituales estaban diseñados para embellecer la vida de acuerdo con la estética aria y para expresar el sistema teológico de la orden. La orden fue la primera en usar la esvástica, además de la cruz de templario, en un significado ario, mostrando en su bandera el símbolo de una esvástica roja orientada hacia la derecha, sobre un campo amarillo anaranjado. O sea, esta, ¿no? La ONT declinó a partir de mediados de los años 30 y fue suprimida por la Gestapo en 1942 por orden de Adolf Hitler. Para entonces había establecido 7 comunidades utópicas en Austria, Alemania y Hungría, aunque suspendió sus actividades en el Gran Reich alemán. La ONT sobrevivió en Hungría hasta aproximadamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Pasó a la clandestinidad en Viena tras 1945, pero en 1958 fue contactada por un antiguo teniente de las Waffen-SS, Rudolf Mund, que se convirtió en prior de la orden en 1979. Mund también escribió biografías de Lance y Williwood. Wow, ¿existirá todavía la Orden de los Nuevos Templarios? Lo que pasa que me parece curioso que Hitler ordenara de hacerla desaparecer y todo este rollo, ¿no? Porque, o sea, bueno, era gente afín a sus ideas, ¿no? O sea, pues eso te dice que tienen más razón los que dicen que a Hitler esto le parecía una gran paja mental y que no, esto de los germanos antiguos y de la Atlántida y todo eso, pues le parecían tonterías y pues que dejó que Himmler se entretuviera con ello, pero que él no quería saber nada. Bueno. En 1905, Liebenfels fundó la revista Ostara, Briefbücherei der Blonden und Männerrechtler, de la que se convirtió en único autor y editor en 1908. Esta publicación tuvo una enorme difusión en los países alemanes, superando las 100.000 copias. Apareció en 2 series de 1905 a 1917, 89 números y publicado de 1922 a 1927 con 12 números más. Hay muchas indicaciones de que Hitler leyó Ostara con gran interés en su juventud. Esta publicación se centraba principalmente en cuestiones de religión y raza, y los artículos de Liebenfels llamaban a la revuelta contra las razas subhumanas, y en particular contra los judíos. La salvación se ofreció gracias al resurgimiento de la antigua sabiduría aria que había sido difundida por civilizaciones tan antiguas como Hiperbórea y la Atlántida. Entre los lectores de esta publicación se encontraban Adolf Hitler y Dietrich Eckart, entre otros. Bueno, Dietrich Eckart es uno de los fundadores del partido nazi, que creo que también estuvo en la sociedad Thule y tal, o sea, es este de la foto. Lanz fue visitado en una ocasión por el joven Hitler, a quien suministró 2 números perdidos de la revista. Como alumno de Guido von List, Lanz amplió aún más sus teorías. Otras influencias incluyeron a Otto Weiniger. O sea, entonces al final, ¿cómo era? ¿Von List era alumno de Liebenfels o Liebenfels era alumno de von List? Bueno, whatever. Ostara ofrecía una esperanza de redención y regeneración al llevar a cabo una política que proporcionaba salvaguardas a la raza aria frente a razas subhumanas, y más tarde serían la base ideológica de la eugenesia nacional socialista. En un párrafo de esta revista, Liebenfels afirma que
Los arios son la obra maestra de los dioses y están dotados de poderes sobrenaturales y paranormales, que emanan de centros de poder y cuerpos de poder que confieren supremacía absoluta sobre cualquier otra criatura. En su teología, Lance von Liebenfels también utilizó la astrología y definió la historia de la humanidad como una guerra entre razas, cuyo final escatológico final era claramente evidente en sus horóscopos. En 1905, Lance y unos 50 partidarios más de List firmaron una declaración respaldando la propuesta Guido von List Gesellschaft, Sociedad Guido von List, que fue fundada oficialmente en 1908. También fundó su propia organización esotérica, la Ordo Novi Templi, Orden de los Nuevos Templarios, en 1907. Estos movimientos se suponía que debían fomentar la autoconfianza racial mediante investigaciones de pedigrí y raciales, concursos de belleza y fundación de sitios futuros racistas en zonas subdesarrolladas del planeta de la Tierra. O sea, como colonialismo, ¿no? Para avanzar en este objetivo, compró las ruinas del castillo de Warfstein en Austria. Sin embargo, ninguna de las dos organizaciones logró atraer a una gran base de miembros. Se estima que la orden contaba con unos 300 miembros, siendo el más destacado el poeta Fritz von Hermannowski Orlando. Lance, o sea, este de aquí, ¿no? Lance afirmó que la organización ya estaba fundada antes de 1900 y que se reunió con August Strindberg, este de aquí, en 1896 y logró convencerle para que se uniera a la orden. Para Liebenfels, la reconstrucción de la orden del templo equivalía a crear una hermandad digna de recibir realmente el Santo Grial. ¿Qué era el Santo Grial para los seguidores de la Ariosofía? Era un acumulador de energía del que emanaba el electrón de los dioses, el Vril, destinado a regenerar y mantener los poderes trascendentes arios. Tras el ascenso de Hitler a la prominencia en los años 20, Lance intentó ser reconocido como uno de los precursores ideológicos. En el prefacio del primer número de la 3 serie de Ostara, cerca de 1927, escribió: «Hay que recordar que los movimientos de esvástica y fascista son básicamente descendientes de Ostara». Tras la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938, Lance esperaba contar con el patrocinio de Hitler, pero Hitler, avergonzado por esta conexión temprana, le prohibió publicar sus escritos. Claro, porque Hitler no quería... ¿Cómo te diré? La mayoría de la gente en Alemania y en Austria seguía siendo cristiana, ¿no? Y si él pues se metía, o sea, patrocinaba a este tío, pues, aunque bueno, lo podía haber puesto debajo del paraguas de la Nerve si hubiera querido, ¿no? Pero bueno, se lo podía haber enviado a Himmler y decir, bueno, haz algo con él. Pero Hitler, avergonzado por esta conexión templada, le prohibió publicar sus escritos. Y más notable aún, copias de Ostara fueron sacadas de... circulación. Después de la guerra, Lance acusó a Hitler de haber robado y corrompido su idea. Aunque bueno, también después de la guerra que iba a decir, no, yo, o sea... Aunque bueno, también naturalmente debía de estar resentido con Hitler por haberle cerrado el chiringuito. Ostara, o Ostara Briefbucherei der Blonden und Männerrechtler, Ostara, Boletín de Rubios y Masculinistas, fue una revista nacionalista alemana fundada en 1905. Lance derivó el nombre de la publicación del nombre reconstruido de la diosa en alto alemán antiguo Ostara. Lance afirmó que los ostrogodos y la nación de Austria recibieron nombres matronímicos en honor a esta diosa. Según von Liebenfels, la revista alcanzó una tirada máxima de 100.000 ejemplares. La revista apareció en 3 series. La primera serie incluyó 100 o 89 números entre 1905 y 1917. La segunda serie solo tuvo un número y la tercera serie incluyó 20 números entre 1927 y 1930. Ostara marca el primer día verdadero de primavera. Es el equinoccio de primavera. Se cree que el nombre Ostara proviene de la diosa germánica Oestara. Oestara es la diosa de la fertilidad. Ostara es el momento en que se celebra el equilibrio de las estaciones y el paso de la noche al día. La diosa de la tierra de fertilidad, brotando de su sueño, mientras la diosa se estira y crece hasta la madurez.
camina por los campos verdes y se deleita con la abundancia de la naturaleza. En Ostara, las horas del día y de la noche son iguales. La luz está superando a la oscuridad. Este es un momento de comienzos de acción. Cuando la primavera llega a su punto medio, la noche y el día se mantienen en perfecto equilibrio. Con la luz en aumento, el joven dios Sol, simbolizado por las esvásticas, ahora celebra un hierogamía, matrimonio sagrado con la joven diosa doncella que concibe. En 9 meses volverá a ser la gran madre. Es una época de gran fertilidad, nuevo crecimiento y animales recién nacidos. La siguiente luna llena, un momento de nacimientos aumentados, se llama Ostara y es sagrada para Eostre, la diosa lunar sajona de la fertilidad. De ahí proviene la palabra estrógeno, cuyos dos símbolos eran el huevo y el conejo. Aunque Ostara es un festival de fertilidad, a diferencia de Beltaine, no es un festival de fertilidad humana y animal, sino de la fertilidad de la tierra. Ok, extracto del Señor de la cosecha de Georg Lanz von Liebenfels. La única persona que igualaba el conocimiento oculto o carisma de Liszt era Lanz von Liebenfels. Nacido... Ah, no, ¿esto quién lo ha escrito? Ah, Peter Crawford, perdón. Peter Crawford. Bueno, la única persona que igualaba el conocimiento oculto o carisma de Liszt era Lanz von Liebenfels. Nacido como Adolf Lanz sencillo en 1874, recibió cuando era joven, al igual que Liszt, Gurdjieff y muchas otras personas notables, una educación religiosa. Aparentemente aspiraba a convertirse en monje, pero sus superiores en el monasterio no le consideraban un buen material. Cambiando su nombre a von Liebenfels, procedió a buscar la iluminación espiritual por otros medios, fundando su propia orden oculta, los Nuevos Templarios. La orden no era en absoluto una farsa, ya que logró atraer a sus miembros a nada menos que el dramaturgo August Strindberg. Otro miembro importante fue Guido von List. List y Liebenfels desde temprano formaron una sociedad de admiración mutua y Liebenfels, que era de esperar, se unió a la orden Armanen de List. Liebenfels publicó una publicación, Ostara, en la que expuso sus puntos de vista pangermánicos y folkish, que eran, si acaso, más extremos racialmente que los de List. La razón por la que la raza se había convertido en un tema tan importante en los círculos ocultistas era sencilla. Ocultistas, como Liebenfels, que creían que en la existencia de superseres, también creían que tales superseres podían ser criados. La afirmación del fundador del mormonismo, Joseph Smith, véase a la izquierda, o sea, ¿no? De que los hombres podían convertirse en dioses junto con su obsesivo deseo de formar suficientes individuos adecuados para ese propósito mediante la institución del matrimonio celestial, ya se había desarrollado en Alemania y Austria en un concepto que saltaba la necesidad de la muerte al criar dioses aquí y ahora. Que bueno, Smith era masón y toda la historia, ¿no? Pero bueno, los teólogos mormones habían declarado que quienes no pertenecían a la raza anglosajona no eran elegibles para el sacerdocio y la deificación definitiva. Que bueno, luego la iglesia mormona modificó modificó ese punto de vista y empezaron a aceptar negros y tal, ¿no? Bueno, por una razón muy sencilla, ¿no? Porque en la iglesia mormona se paga el diezmo y como más gente entre, más pasta, ¿no? O sea, el dinero de un negro o de un indio o de un chino vale lo mismo que el dinero de un blanco. Entonces, pues, vamos a dejarnos de tonterías y aquí todos mormones, ¿no? Seas de la raza que seas. Ok,
A ver, disculpen. Tenían poco contacto con los judíos, por lo que se centraron su atención en los negros y otras razas racializadas, o sea, los mormones. Sin embargo, List y Liebenfels, junto con Wagner, o sea, Wagner es este, ¿no? Y Chamberlain, este de aquí, tuvieron poco contacto con negros y otros mestizos, por lo que centraron su atención en los judíos. Sin embargo, el principio era el mismo. El mensaje había llegado de que había una conexión entre raza y espiritualidad. No era una idea nueva. Cualquier lectura superficial del Antiguo Testamento mostrará que la idea de una raza elegida cercana a Dios, endémica de la espiritualidad judía, y una inspección más detallada del Nuevo Testamento mostrará que la tan presumida condena del principio racial por parte del cristianismo se debió principalmente al hecho de que Pablo, al no convertir a los judíos a su nueva religión misteriosa, en lugar de aceptar la derrota, abandonó la idea de la exclusividad racial para disgusto de la mayoría de los apóstoles, que eran los verdaderos portadores del mensaje de Jesús de Nazaret. Y ahí te da unos versículos. A ver. El concilio de Jerusalén. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyese. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Pues cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardaréis, bien haréis, pasadlo bien.
Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien el quedarse allí, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos. Okay. Bueno. Pero no sé, él quiere decir que el cristianismo tenía que haber sido solo para gentiles o algo así. Bueno, no sé. Ok. Una de las obras literarias más interesantes publicada por von Liebenfels fue el libro de Salmos alemanes, el libro de oraciones de los místicos raciales arias. En sus páginas se encuentra el resumen de un largo desarrollo del pensamiento que, en un futuro próximo, estaba a punto de estallar en un desastre inesperado. Aunque el libro no fue ampliamente leído, apareció en las estanterías tanto de los influyentes como de los desconocidos, incluido un joven Adolf Hitler, y fue de las filas de quienes habían estudiado las obras de von Liebenfels, de donde surgieron los miembros fundadores de la Thule Gesellschaft. Ok, bueno. Bueno, nos quedan muchas cosas. Nos queda la sociedad Thule, nos queda otros personajes, nos queda lo de la sociedad Brill, lo de la sociedad Anerve. Que bueno, si hiciéramos todo hoy, pues sería un programa de 10 o 12 horas, por lo que creo que esto de las sociedades secretas nazis van a ser 2 o 3 programas como mínimo, ¿no? Entonces, pues bueno, llevamos 3 horas y cuarto. Me quedan ahora 4 horas y media para dormir. Entonces creo que terminaremos aquí y mañana continuamos con el tema este, ¿ok? Bueno, gracias a toda la gente, no sé quién queda ahí, Revuelta Global, Andrea Castillo, Gary ML, José Cruz, Marco Antonio. Bueno, todos, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Nos vemos mañana a la misma hora, más o menos. Buenas noches, chao.